Vamos a resolver el ejemplo 2 de leyes de Newton. En este caso me están dando una fuerza de 20 newtons para jalar un objeto que tiene un peso de 10 kilopounds con un ángulo de 30 grados desde el reposo. Me dan un coeficiente de rozamiento que es de 0.10 y en un tiempo de 5 segundos. Entonces lo importante aquí es que la fuerza que tenemos aquí de 20 newtons con un ángulo con respecto a la horizontal, pues se va a descomponer. Tú ya sabes que es un vector, en este caso no es colineal. Pues ¿qué hay que hacer con ese vector? Hay que descomponerlo en su componente X y en su componente Y. Entonces esta va a ser tu fuerza resultante que se descompone en X y Y. Trazamos una línea punteada desde la punta de la flecha para proyectar desde aquí hasta acá. Y entonces esta sería tu componente de la fuerza resultante en X, Fx. Y vamos a proyectar en el eje de las Y. Igual trazamos una línea punteada hasta el eje de las Y. Esta sería tu componente de la fuerza en Y. Básicamente eso es lo que tienes que tomar en cuenta cuando te estén dando tu fuerza con un ángulo. Sacar sus componentes en X y Y. Luego, nos están pidiendo la distancia que va a recorrer. Nos están dando velocidad inicial y tiempo. Nos dice que se va a mover sobre una superficie horizontal. Entonces, como queremos sacar la distancia, pues nos hace falta otro dato que lo podemos sacar de la segunda ley de Newton. ¿Ya sabes cuál es? Ponemos aquí fórmula. Fuerza igual a masa por aceleración. Lo primero que vamos a observar es sobre qué eje se va a mover el objeto. ¿Sobre qué eje se va a mover? X. Entonces ponemos aquí X. Como es más de una fuerza la que se involucra aquí para que se mueva el objeto, pues entonces tengo que agregar aquí una sumatoria de las fuerzas en X. ¿Por qué digo que se involucran más? Pues porque te están dando un coeficiente de fricción, que es la rugosidad que tiene la superficie. Y siempre que hay coeficiente de fricción, pues va a haber una fuerza que se opone al movimiento que se llama fuerza de fricción, Fk. Entonces esta lo voy a poner en contra. Tú ya sabes que es negativa porque va en contra del movimiento. Este objeto se puede hacer a recorrer cierta distancia. Entonces, las fuerzas que vamos a tener en X, ¿cuáles son? La componente, ¿verdad?, de la fuerza resultante en X menos la fuerza de fricción, y eso es igual a la masa por la aceleración. No se te olvide que lo que te están preguntando es la distancia que va a recorrer, y necesitamos otro dato para utilizar fórmulas de MRUA y poder sacar distancia, pues porque ya tenemos velocidad inicial y tiempo. En este caso, aplicando la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que vamos a sacar para que nos permita obtener la distancia? La aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que le estorba la aceleración para que quede solo, pues es la masa, que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, te va a quedar que la aceleración va a ser igual a la componente de la fuerza en X menos la fuerza de fricción sobre la masa. ¿De acuerdo? Ya hay que sacar cada una de estas variables. Para empezar, la fuerza en X. ¿Cómo se calcula la fuerza en X? Voy a hacer una flechita para acá para hacerlo de este lado. Para sacar la componente de la fuerza en X. Si te fijas, aquí se formó un rectángulo en donde tu hipotenusa pues es la fuerza resultante que ya te da 20 newtons. Entonces se forman triángulos con un ángulo recto, y si ya tienes tu hipotenusa y vas a utilizar este ángulo, ¿este qué sería? Un cateto que adyacente. Entonces vas a sacar el cateto adyacente con las funciones trigonométricas. ¿Cuál vas a usar? Si quieres cateto adyacente y ya tienes la hipotenusa, y vas a utilizar coseno. Entonces la fuerza en X será igual a la hipotenusa o la fuerza resultante por el coseno del ángulo. ¿Eso por qué? Tú ya sabes que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa.
Entonces, coseno del ángulo, en este caso el cateto adyacente, pues es la componente de la fuerza proyectada en X, y la hipotenusa, pues es la fuerza resultante, o sea, los 20 newtons. Como quieres Fx, que es el cateto adyacente, pues despejas de aquí y te queda que Fx va a ser igual a la fuerza resultante por el coseno del ángulo, que fue lo que pusimos aquí. Entonces, componente de la fuerza resultante en X será igual a la hipotenusa o a la fuerza resultante, que son 20 newtons, por el coseno de 30 grados. Apóyenme en su calculadora, ¿cuánto da? 17.32. Entonces la componente de la fuerza en X vale 17.32 newtons. Ya tenemos la fuerza en X. Hay que sacar también la fuerza de fricción, que es la que se opone al movimiento. Tú ya sabes que para calcular la fuerza de fricción se multiplica el coeficiente de fricción por la normal. El coeficiente ya te lo da, que es la rugosidad que tiene la superficie, que vale 0.10. ¿Qué te haría falta? La normal. ¿Cómo vas a sacar la normal? Pues la normal es una fuerza de reacción que ejerce el suelo o el piso sobre el peso del objeto para que no se hunda. Entonces la normal está sobre el eje de las Y. Ya habíamos visto que si no existe ninguna otra fuerza en Y, la normal va a ser igual al peso. Aquí hay una fuerza aparte de la normal y el peso en Y. ¿Sí? ¿Cuál va a ser? La componente de la fuerza proyectada en Y. Entonces tienes 1, 2 y 3 fuerzas. Por lo tanto, tienes que sacar cuánto vale la normal aplicando la segunda ley de Newton. Pero en Y vas a poner fuerzas igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles fuerzas ahora? Pues todas las que están en Y. Como son varias, pues va a ser una sumatoria. ¿Cuáles vas a poner? Vas a poner la normal, que es positiva, va hacia arriba. Vas a poner la componente de la fuerza proyectada en Y, que también va para arriba y es positiva. Y vas a poner el peso negativo, que va hacia abajo. En este caso, el objeto tienes que tomar en cuenta que nada más se está moviendo en X. Y como nada más se está moviendo en X, no se está moviendo en Y. Entonces quiere decir que aquí en Y no hay aceleración. Está en reposo, está en equilibrio. Pues como no hay aceleración, pues esto es 0. Y 0 por la masa que tenga el objeto te va a seguir dando 0. Te digo por qué, porque está en equilibrio. Entonces te va a quedar que la normal aquí va a ser igual. Despejando esto de aquí, a peso menos peso pasa para acá con signo contrario, ¿no? Que va a ser positivo, menos la componente de la fuerza en Y. Entonces vas a tener normal, va a ser igual. En este caso nos dicen que el peso del objeto son 10 kilopouns. Lo vamos a manejar en unidades del sistema internacional. Tú ya sabes que un kilopound equivale a 9.81 newtons. Entonces, si tienes 10 kilopounds, pues sería 98.10 newtons de peso. Entonces, tú vas a poner aquí 98.10 newtons menos la componente de la fuerza proyectada en Y. Para sacar la componente de la fuerza en X, ¿qué función trigonométrica usamos? Coseno. Ahora, ¿qué vamos a usar para sacar la componente de la fuerza en Y? Seno. Fíjate en tu rectángulo. Con respecto al ángulo que estás usando, la componente de la fuerza en Y, que es esta, la componente de la fuerza en Y es un cateto opuesto con respecto al ángulo. ¿Qué función trigonométrica usamos con cateto opuesto, hipotenusa y el ángulo? Seno del ángulo. Entonces aquí voy a poner que Fy será igual a lo que vale la hipotenusa, fuerza resultante, por el seno del ángulo. ¿Por qué? Breve explicación. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿El cateto opuesto quién va a ser? La componente de la fuerza en Y. La hipotenusa pues es la fuerza resultante. Despejamos de aquí porque lo que queremos sacar es la componente de la fuerza en Y, o sea, el cateto opuesto. Entonces la fuerza en Y te queda que es igual, aquí está, despejando a la fuerza resultante por el seno del ángulo. Entonces ponemos fuerza en Y 20 newtons por el seno de
30 grados. ¿Cuánto da? 10. 10 newtons. Entonces ya sabemos cuánto vale la fuerza en Y. 10 newtons. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Peso, 98.10 newtons, que fue la conversión de los 10 kilopouns a newtons en el sistema internacional, que es lo que se maneja. Le ponemos aquí 98.10 newtons menos 10 newtons. Y nos da 88.10 newtons. Eso es lo que vale la normal, que es lo que voy a poner ahí. Ahora sí, ¿qué podemos calcular? La fuerza de fricción. Entonces ponemos fuerza de fricción va a ser igual a 0.10, que es lo que vale el coeficiente o la rugosidad de la superficie, por la normal, que vale 88.10 newtons. ¿Cuánto nos da esto? 8.81. Recorremos el punto, que es por punto 10, y nos da 8.81 newtons. FK es igual a 8.81. Fíjese, entonces ya tenemos la fuerza de fricción, ya tenemos la componente de la fuerza en X, que es lo que salió de la sumatoria de fuerzas en X. Ya tenemos estos dos datos, nos falta la masa. Si ya sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, y ya tenemos el peso en newtons también, pues sacamos la masa, dividimos el peso entre la gravedad. Es decir, 98.10 newtons entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos da 10. ¿10 qué? Kilogramos. Es lo que les decía, que en el sistema técnico se utiliza la masa como si fuera peso. Si te dan 10 kilopounds, pues serían 10 kilogramos masa en el sistema internacional. Ahí está. Entonces ya tienes la masa también. Masa es igual a 10 kilogramos. Fíjate, aquí lo voy a poner con asterisco. Tienes masa, tienes fuerza de fricción y tienes componente de fuerza en X, que son los datos que tú necesitas para sacar ¿qué? La aceleración. Y con la aceleración, ¿qué vas a sacar? La distancia. Entonces vas a poner aquí aceleración es igual a la fuerza en X, que vale 17.32 newtons, menos 8.81 newtons sobre 10 kilogramos. ¿Cuánto nos da esto? 0.851. 0.851 metros sobre segundo cuadrado. Esa sería tu aceleración. Ahora sí, si ya tienes aceleración, ya tienes tiempo y ya tienes velocidad inicial, hay que sacar la distancia con las fórmulas de MRUA. ¿Cuál podemos usar? La fórmula número 3. Entonces ponemos aquí MRUA, fórmula 3. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo cuadrado sobre. Si parte del reposo, pues ya dijimos que su velocidad inicial vale 0. Y 0 por cualquier tiempo, 0. Entonces te queda distancia es igual a la aceleración por tiempo al cuadrado sobre. Ya nada más sustituimos valores, la aceleración que lo sacamos con la segunda ley de Newton, con la suma de fuerzas en donde se iba a mover el objeto, que en este caso era X. Y ponemos aquí 0.851 metros sobre segundo al cuadrado por un tiempo de 5 segundos. No se les olvide que el tiempo está al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto nos da eso? 10.63. 10.63. ¿Qué unidades quedan? Mira, aquí tienes metros sobre segundo al cuadrado y este segundo se eleva al cuadrado. Entonces va segundo cuadrado con segundo cuadrado, te queda la distancia en metros. Entonces la distancia que va a recorrer es de 10.63 metros. Con esa fuerza aplicada con cierto ángulo sobre el eje de las X, partiendo el reposo, en un tiempo de 5 segundos. El ejercicio número 2, en este caso, lo que les piden es calcular la velocidad final que adquiere este objeto, que tiene un peso de 5 kilopounds, partiendo desde el reposo, cuando se aplica una fuerza de 10 newtons y un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal, y con un coeficiente de rozamiento cinético de 0.20.